El maratón de Castellón terminaba el pasado domingo en tragedia. Dos de sus corredores fallecieron. Uno de ellos, de 57 años, se desplomaba en mitad de la carrera. Fue trasladado rápidamente al hospital, pero ya ingresó sin vida. El segundo fallecido, de 45 años, murió tras regresar al hotel en el que se hospedaba. Comenzó a sentirse indispuesto. Sus acompañantes llamaron a los servicios de emergencias, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La ruta, 42 kilómetros, discurría entre los pueblos de Barracas y Navajas, en plena naturaleza y con bastante desnivel. Los que conocían a los corredores aseguran que no solo estaban bien entrenados, sino que eran deportistas con experiencia en este tipo de pruebas, es decir, no era su primera vez. Siempre que corres, pues te puede pasar algo, igual que cuando haces cualquier deporte. Para hacer este tipo de pruebas también tienes que tener cierta preparación. Nadie se pone en una maratón o una media maratón sin estar entrenando habitualmente. Eran dos personas que habitualmente practican este tipo de deporte y que lo venían haciendo ya durante más de 10, 15 o 20 años. La dureza de una maratón la pone el mismo corredor. Es verdad que cada persona individualmente también debería pasar unos controles. Hoy nos sumergimos en el mundo tan de moda del running. Empezamos con el caso de un joven que unió su pasión a su profesión. Una lesión le impidió crecer en las pistas, pero pudo volver a correr. Ahora, a través de su blog Prohibido Rendirse, transmite sus conocimientos y experiencias como corredor a más de 100.000 personas. Para este gallego de Portonovo, la moda del running es positiva siempre y cuando haya regulación, dice, en las competiciones populares. Licenciado en Educación Física, el deporte ha marcado la vida de Jorge, un atleta de Portonovo que iba para profesional, pero que se topó con una lesión de rodilla que le apartó de las pistas. Es una lesión grave porque puedes llevar una vida normal, digamos, en malas condiciones. Bajar una escalera, un paso, levantarte por la mañana. De hecho, un médico me dijo que no podría volver a correr más. Lo que pasa es que mi empeño fue demostrarme un poco a mí mismo que estaba equivocado y que con sacrificio, con constancia y con trabajo se puede conseguir todo. Eso fue hace 12 años. Se rebeló contra el diagnóstico y volvió a correr. Empecé a probar de casi todo y todo aquello que me iba funcionando lo ponía en práctica. Quiso compartir aquella experiencia a través de un blog donde plasma su dilatada trayectoria y conocimientos en nutrición, gestión y educación deportiva, dando consejos y apoyo a los que comparten su pasión. Desde aquella, y ya hablamos de hace bastantes años, me propuse algún día comenzar a escribir para intentar llegar al mayor número de personas posibles. Prohibido Rendirse, que así se llama la página, ya supera las 100.000 visitas. Te das cuenta de que puedes llegar a la gente, de que puedes aconsejarle con hábitos de vida saludable, que puedes darle buenas alternativas. Y poner en valor el trabajo de este tipo de profesionales en un deporte que ahora está en alza. El bundle running para mí es algo positivo. O sea, en el sentido de que más gente practique deporte es positivo para la salud de esas personas. Una salud que en ocasiones no se gestiona de la manera correcta. Un posible ejemplo, la muerte de dos corredores en la reciente maratón de Castellón. Hay gente que pasa de una vida totalmente sedentaria a correr una maratón y ese es el paso que no se puede dar. El problema es la falta de control por parte de la administración, de las organizaciones de eventos, de las federaciones en sí. Habría que actuar ya a nivel legislativo, tiene que haber un asesoramiento a nivel de entrenamiento, tiene que haber pruebas médicas que certifiquen que estás en un perfecto estado de salud, que las hay en muchos casos. He visto travesías a nado que exigen un certificado médico para participar, pero es muy complicado cuando se juntan 5.000, 10.000, 15.000 personas en una prueba deportiva. Es la administración la que debería marcar pautas a las organizaciones para que eso no vuelva o no suceda. Además del papel de los médicos, Jorge reclama la importancia de la labor de un preparador físico en estos casos. Sabe lo que es estar en las pistas, sobre el asfalto, corriendo, y nosotros nos preguntamos ahora, ¿debemos seguir los consejos de un médico si decidimos ponernos a correr? ¿Estamos a salvo si lo hacemos a nivel popular? ¿Cuáles son los límites? Hoy le hemos pedido que resuelva nuestras dudas a una de las voces médicas más autorizadas en el mundo del deporte. Ustedes seguro que le conocen. Doctor Rafael Arriaza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te explicas casos como lo sucedido en Castellón, dos hombres, supuestamente, hasta donde llega nuestro conocimiento, que sabían lo que era el mundo del running a un nivel maratón, hay que decirlo, 42 kilómetros, que caigan fulminados de esta forma.
¿tenían que tener alguna patología que no sabían? A ver, muy probablemente sí. Lo duro de esto es que las estadísticas nos dicen que hay un porcentaje de muertes en las carreras de larga distancia que es así. O sea, el seguimiento que se hace de ellas dice que aproximadamente 0,5, 0,6 de cada 100.000 corredores van a fallecer durante la carrera. Que es un porcentaje que dices, hombre, esto es mucho, bueno, es 6 en un millón, que es mucho menos de lo que fallece en otras circunstancias y en otras situaciones. O sea que todo hay que ponerlo en la balanza. Lo que ocurre es que normalmente cuando estas cosas pasan, bueno, desde el punto de vista mediático son muy alarmantes. En general a los corredores les pasa un poco lo que ocurre cuando vas por la autopista y ves un accidente, y es que durante un par de kilómetros todo el mundo respeta absolutamente los límites, pero 3 o 5 kilómetros más allá empiezan a pasarte coches que dices, bueno, este no ha visto lo que ha pasado aquí atrás o qué. Y es un poco lo que nos ocurre a los humanos, ¿no? Bueno, pues quizá ahí el problema es que más que a los corredores les preocupa a sus familias, que le dicen, hombre, ten cuidado, deberías mirarte, pero el corredor está enganchado y es muy difícil cambiar eso. Y es cierto que todos tenemos una cierta sensación de invulnerabilidad. Y además... Y más en esta práctica que es como que cada vez puedes más, claro, ¿no? Por claro, eso claro, engancha. esta es la cuestión, ¿no? Que cada vez llegas un poquito más lejos, cada vez puedes un poquito más, cada vez vas intentando bajar tu marca, tu registro. Y lo cierto es que de esa estadística, la mayor parte de los fallecidos son corredores con experiencia, con una media de entre 7 y 8 años de carrera, y todos, o prácticamente todos, con al menos 1 o 2 maratones a sus espaldas. Es decir, que es gente que sabe correr. Sí, el problema es que lo que decía. El problema es que, a ver, la carrera de maratón o las carreras de larga distancia son pruebas muy exigentes, y no todos los días estás igual para correr en el mismo nivel de forma, y además, bueno, pues sí que hay patologías ocultas, larvadas, que no dan la cara, pero que en una situación como la de una prueba de maratón en la que se produce una deshidratación, se bajan mucho en algunas situaciones pues los niveles de sodio del cuerpo, se producen unas alteraciones metabólicas que si tú las analizas en un sujeto que acaba la maratón, un sujeto sano que acaba la maratón, le haces un análisis de sangre y se lo llevas a un laboratorio, el laboratorio probablemente te va a decir, ten cuidado que le está pasando algo, no sé qué, pero le va a dar un infarto, tiene unos niveles de tal y de cual y de tal muy altos, y le va a pasar algo, o le está pasando. Sí. En realidad son los cambios a los que, bueno, pues digamos, sometemos al cuerpo de manera voluntaria, que tienen después un retorno a la normalidad, pero que si te pillan en un mal momento, o te pillan con una patología de base, sobre todo una patología cardiovascular que no hayas detectado, pues en ese momento pueden acabar desencadenando un infarto. Claro, Rafa, pero mi pregunta es, ¿todas las personas que comiencen a practicar, en este caso running, que empiecen a correr, deberían asesorarse a nivel médico, o estamos hablando ya de pasar ciertos límites, pues de ya entrar en carreras populares, 10 kilómetros? Claro, ¿dónde está la marca? ¿En nuestra edad? ¿O siempre, ante un esfuerzo de cardio contundente, deberíamos consultaros? El problema es que ahí la dificultad es que a veces cuando empiezas no has llegado todavía a la edad en la que los libros dicen que debes hacerte el chequeo, y como ya estás corriendo nunca te lo haces. Y, por otra parte, cuando empiezas, nunca te has planteado que vas a correr una media o una maratón, pero te vas enganchando y acabas haciéndolo. Entonces, en principio, hay países en los que es obligatorio un reconocimiento de cierto nivel, y además con una serie de escalas dependiendo de lo que vayas a hacer. Yo entiendo que lo razonable, y además afortunadamente ahora mismo en Coruña ya hay posibilidades de hacerlo en varios sitios, lo razonable es hacer un chequeo médico. El chequeo médico, digamos que tiene dos, si me apuras, 3 grandes áreas, ¿no? Una sería el área pues, traumatológica, ortopédica, en la que ves, bueno, pues si hay errores de pisada, desalineaciones, intentas corregir una serie de cosas que te pueden producir lesiones, digamos, físicas. Estas no te matan. Lo que pasa es que a un corredor
Los corredores siempre te dicen lo mismo. Dice, doctor, ya sé que de esto no me muero, pero me está matando porque no me deja correr. Claro, es que sí molesta, pero bueno, por lo menos avisa. Eso es. Luego tienes una parte, digamos, puramente deportiva en la que puedes hacer un chequeo general y de ahí saltas a una parte cardiológica específica, en algunos casos en los que ese chequeo deportivo, del médico deportivo, del especialista en medicina del deporte, dice que puede haber algo que haga sospechar, sobre todo porque hoy en día hay técnicas que no son invasivas, que pueden ayudarte a detectar los factores de riesgo de algo como la muerte súbita en el deporte, que es una de esas cosas que eran muy complicadas de detectar, pero que hoy en día con una simple ecografía, con una ecocardiografía bien hecha, son capaces de detectar los cardiólogos si eso puede ocurrir o no. Y entonces reduces muchísimo el riesgo de tener un problema gordo. Claro. Oye, Rafa, somos muy burros cuando nos ponemos a correr. ¿Llegan a vuestras consultas personas, corredores populares, hablo, no está hablando de corredores de altísimo nivel ya profesional, con lesiones bastante increíbles? Sí. Sí. Además, lo habitual es que te lleguen y te cuenten. Pues no sé cómo me he hecho esto. Dice, vale. Entonces empieza la labor de investigación, ¿no? Entonces, ¿seguro que no sabes? No. Ya, pues esto se produce por sobrecarga. Bueno, pues yo es que he hecho lo de siempre, ya. ¿Y seguro que no ha pasado nada? No. Bueno, no, pero no tendrá importancia. Es que la zapatilla me molestaba y empecé a pisar no sé qué, pero tenía que acabar la prueba porque ya que había empezado, ya está, hay que acabarla y entonces tal. Pero yo creo que no será de esto, ¿verdad? Y claro, dices, bueno, a lo mejor no, pero si te has pasado 20 kilómetros haciendo un mal apoyo o entrenando durante una semana con un mal apoyo porque no sé, pues a lo mejor acabas teniendo una fractura de fatiga, una fractura de estrés en el fémur o en la cadera o en una zona de la que no sospechas en absoluto, porque tiene que ver con la cadena por la que se van transmitiendo las cargas. Entonces te dicen, ¿y por esto solo me puede haber pasado? Bueno, es solo... Solo, exacto, ahí viene, ¿y solo? Claro, es que nos estamos picando demasiado, me refiero, ¿puedes en unos meses estar corriendo una media maratón? No, en realidad, a ver, poder puedes, pero no es razonable. No, poder puedes, eso está claro, la gente lo está haciendo. Exactamente, pero no es razonable. Lo razonable es seguir un programa de entrenamiento bien dirigido. El problema es que hay mucha gente que decide ponerse a correr o un amigo le cuenta o eso, y de repente le dicen, no, pero esto lo que tú tienes que hacer. Fíjate, en todas las maratones aquí en Coruña, el equipo médico que las cubre, que es bueno, pues el de nuestro centro, se encuentra con cosas que dirías, esto no puede estar pasando. O sea, que un diabético un día decida que esa mañana no desayuna porque alguien le ha dicho que es mucho mejor en lugar de desayunar ir comiendo durante la prueba y hace una hipoglucemia y tiene un desvanecimiento y dices, pero no, pero vamos a ver, ¿y esto? No, bueno, es que me dijeron, pero le has preguntado a alguien sensato, a alguien que sepa, y la respuesta sistemáticamente es no. Eso es lo que hay que, yo creo que hay que aprender un poco. Y en todo esto que se está diciendo, que las personas, muchas personas están tomando ante ese pique y ese reto suplementos, incluso fármacos que sí aumentan el rendimiento, claro, ¿en qué medida se expone nuestra salud? La verdad es que se expone, yo creo que bastante más de lo que debería. En primer lugar, porque esos fármacos o esos suplementos que pueden aumentar el rendimiento, en realidad aumentan una fracción mínima ese rendimiento. Porque lo que de verdad aumenta el rendimiento es el entrenamiento. No, sabes que te hablo del Ventolin famoso, ¿no? Sí. Que está como súper extendido ahí porque aumenta tu capacidad pulmonar. Pero aumenta un mínimo. O sea, en realidad... Te vale. Sí, te vale. Pero quiero decir, aumenta un mínimo y no vas a ser campeón del mundo, ni vas a acceder a una beca no sé qué por esto, ni vas... O sea, en realidad lo haces porque tu primo o tu vecino o el que corre contigo o la que corre contigo, me da igual, acabe 10 puestos por detrás tuya, que es una cosa que yo no puedo comprender en una popular, o sea, en una carrera a la que debes ir a disfrutar, a testarte y a vencerte a ti mismo. O sea, el objetivo de estas pruebas, yo se lo digo siempre a la gente, lo que
todos deberíamos aspirar es a ser campeones olímpicos de nosotros mismos, pero no puedes aspirar a ser campeón olímpico. Tú tienes Claro, que deporte sacarlo... sí, pero ver dónde están Claro. los riesgos, ¿no? Que los hay. Claro, por supuesto que los hay. Los hay en todas las actividades de la vida, todas las facetas de la vida tienen un riesgo. Pero someterte a ellos de una manera un poco alocada, quizás la palabra, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Si me lo permites, Rafa, voy a decir carreras populares sí, consejos populares no. Algo así. Cabeciña, y que para algo están los médicos que, bueno, los que nos hemos lesionado haciendo un poco el tonto, algo hemos aprendido. Doctor Rafael Arriaza, gracias por haber estado en Más que Contar. Gracias a vosotros, un placer. Buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, volvemos mañana, lo saben, a las 8:30. Se quedan ya con Vía V a las 10 en punto. Empiezan, como siempre, con un menú de lo más variado. Buenas noches.